de Quito, Patricio Alarcón, con quien es un gusto saludar y obviamente tenerlo a los tiempos en estos micrófonos. Mi querido Patricio, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, mi querida Wendy. Buenas tardes, Leonidas. Buenas tardes, Mauricio. Un cordial saludo a la audiencia de I99. Vamos a arrancar entonces esta entrevista, Mauricio. Perfecto, Patricio, un gusto saludarlo también. Antes de entrar en el tópico que nos atañe, que nos habían puesto para la entrevista, sí quiero su comentario, usted como analista político, también analista económico, de lo que está hasta ahora cocinándose con relación a la Asamblea Nacional de cara a la elección de las autoridades, tanto del CAL como también, obviamente, de las comisiones legislativas en lo posterior, pero así también con el propósito, me imagino yo, de dar algo de gobernabilidad al presidente Daniel Noboa y que de alguna forma, sobre todo esos decretos con el carácter económico urgente que ya ha anunciado el presidente Noboa va a enviar a la Asamblea, podrían pasar. ¿Cuál es el análisis que usted hace de esta coyuntura legislativa que se está presentando con la conformación de una nueva mayoría con 90 y tantos votos a favor? Bienvenido. Gracias, Mauricio. Mira, después del desastre de gobierno que está dejando el poder finalmente el 23 de noviembre, lo único que podemos esperar o debemos pensar que es una buena noticia es que puede existir un acuerdo de gobernabilidad donde se pueda poner de acuerdo la Asamblea para pasar ciertas urgencias en materia laboral, en materia tributaria, en materia de reformas de la seguridad social, en materia del Código Integral Penal, para poder sacar al país de adelante. Entonces, mira, eso de creer que podemos y debemos gobernar sin el 48% del padrón electoral, eso no se va a dar. Entonces, si es que se generan los resultados de poder llegar a acuerdos mínimos, entonces en buena hora. Eso es una buena noticia para el país, especialmente porque el presidente electo apenas va a tener alrededor de 1 año y 8 meses para poder generar ciertos cambios, y ciertos cambios solo se pueden hacer por medio del cambio o de leyes, por así decirlo. Mucho se puede hacer por decreto, pero las leyes también son importantes, Mauricio. Al menos hasta cuando las cosas se consuman, vamos a tener que lucubrar, Patricio, y ese va a ser parte de la conversación que tengamos en este momento. Pero lucubrar en el sentido de el deber ser, porque hay cosas que de repente no pueden ser o no deberían ser negociables por cómo se han venido dando en el país. Una de ellas, y lo han dicho ya inclusive voceros del Partido Social Cristiano, el mismísimo presidente electo y además otros voceros de ADN, es, por ejemplo, la intención o la aparente intención de fiscalizar por parte de RC5 a la fiscal Diana Salazar. Pero eso tiene que trascender e ir más allá, porque usted también señalaba algunos tópicos, algunas cosas puntuales que deberían estar dentro de la agenda. No se trata únicamente de la distribución, no quiero llamar reparto porque a veces la palabra o el adjetivo puede sonar muy fuerte, pero sí la intención de tener las comisiones legislativas. Tiene que ir más allá, tiene que ponerse sobre la mesa los acuerdos con relación a los proyectos que necesita el país, los proyectos de ley que con urgencia necesita el Ecuador. Entonces, debería entender de que eso se tiene que comunicar en su momento, Patricio. Pero por supuesto, Mauricio, lo que se va a dar a su debido momento y pronto van a ser los proyectos que vienen del Ejecutivo, por darte un ejemplo en materia económica, o que pueden venir de diferentes bancadas con el fin de generar ciertos cambios. Entonces, eso se va a evidenciar, y se va a evidenciar en parte también los acuerdos con la entrega de comisiones, con la conformación del CAL. Entonces, vamos a ser testigos de eso pronto. Pero lo importante va a ser que actúen, que se legisle, que el Ejecutivo, tal como se llama Ejecutivo, pueda ejecutar un plan de gobierno para sacar al Ecuador de la pobreza. Y mira, es muy difícil que se entregue algo a cambio de la impunidad en este momento, porque como tú sabes, Rafael Correa tiene una sentencia ejecutoriada, y además de eso, al parecer va a tener líos con el Interpol por el tema del secuestro de Fernando Valda. Entonces va a ser muy difícil que se le dé un indulto presidencial
o primero porque el costo político de eso sería terrible para el gobierno, o que se le dé un indulto en la Asamblea. Entonces la gente se preocupa mucho y volvemos a lo mismo. Mira, aquí lo que debemos evaluar son los cambios que se generan por los acuerdos mínimos por medio de la Asamblea y lo que haga el presidente vía decreto, que puede hacer mucho. Puede bajar el gasto, puede llegar a un sinnúmero de soluciones para sacar al país adelante. Y iremos viendo, evidentemente, qué logra hacer con un manejo adecuado político, sin pensar con el hígado, pero pensando con la cabeza, sin hacer caso a la prensa de siempre, que lo único que quiere inculcar es el odio para polarizar al país. Una más para darle paso a Leonidas y también de tinte político en su análisis, Patricio. Leía yo a la asambleísta electa de Construye, Ana Galarza, decir que la fuerza de ley hace que cuando haya un proyecto positivo para el país, pues se vote de manera conjunta porque así debería ser. Ese es el deber ser. Pero, asimismo, creo yo que no va a ser posible que Construye, gente buena, se alíe o forme parte de un acuerdo formal estando el correísmo, y así lo han hecho ver, por el tema de Fernando Villavicencio y su lamentable asesinato, que de alguna forma creo que responsabilizan directa o indirectamente a RC5 de aquel acto. Lo que sí quisiera analizar es ver cuán factible es que otras fuerzas políticas se puedan unir a ese acuerdo. Vemos que se ha consolidado un bloque legislativo, una bancada alrededor o con el liderazgo del expresidente Lucio Gutiérrez, y habrá también qué pasa también con los otros bloques. ¿Cree usted factible que de repente sí se arme, para algunos casos, alguna mayoría multipartidista que trascienda a RC5, Partido Social Cristiano y ADN? Mira, yo creo que los acuerdos se van a dar y se tienen que dar con un bloque, con una mayoría, perdón, sólida, donde van a participar diferentes bloques. Mira lo que está pasando entre Construye y Gente Buena. Ya existen fracturas internas, ya están empezando a dividirse. Entonces, que no te asombres si una parte de Gente Buena puede llegar a alianza, o sea, con los bloques mayoritarios. Y además, fuera de lo que pasó con Fernando Villavicencio, que eso hay que condenarlo y hay que llegar hasta a las últimas consecuencias. Fuera de eso, todos los asambleístas tienen el deber moral en este momento de apoyar lo que sirve para el país. Entonces, el rato de que me invento se puedan extender las jornadas laborales sería una inmoralidad que no se una el bloque de Construye porque está votando a favor el bloque de la RC5. Entonces, en este momento hay que pensar en el país, pues, no hay que pensar en peleas ni en riñas, sino ver lo que le conviene al país y evidentemente sin la impunidad para quien tiene que pagar por lo que ha hecho. Patricio Alarcón está conversando con nosotros en los micrófonos de I99. Le va a dar paso a Leonidas Castro. Él tiene más inquietudes, Patricio, para usted. Gracias por contestar las mías. Leonidas. Gracias. Patricio, ¿cómo le va? Quiero yo irme un poco a la parte económica. Usted como un representante del gremio justamente del sector productivo del país, ¿cómo ve las nominaciones de personas jóvenes al entorno del presidente, en este caso del Ministerio de Economía y Finanzas, la reacción que ha tenido tras su visita a Washington en el sentido de que se incrementó el riesgo país? Tal vez el mercado extranjero financiero de inversiones nos ve con un poco de riesgo, tal vez, de que Ecuador pueda caer en default y no cubrir las deudas que tiene, como ya advirtió el propio presidente, si no se aplica una reforma tributaria. Leonidas, mira, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que sucede? El riesgo país, ¿en qué se basa? En la capacidad de que el país pueda honrar las deudas en el exterior, ¿ya? ¿Y cuál es la situación de este país? Porque hay que entrar a escuchar a ciertos analistas económicos o entrar a revisar bien la información del Banco Central Ecuatoriano. Entonces, ¿cuál es el problema? Tú te quedas con un gobierno ilíquido en el mes de diciembre, te quedas sin acceso en este momento al endeudamiento, te quedas con menos ingresos petroleros, te quedas con menos recaudación. Entonces, ¿qué es lo que eso te indica? Y es que tú tienes la gran posibilidad de caer en default. Entonces, los analistas no es que se fijan en lo que dijo Daniel Noboa en la SCOA o el mensaje de Daniel Noboa, están viendo las cifras y es normal.
bajan los ingresos, se mantiene el gasto, te dejan un gobierno en soletas, una situación económica, perdón, en soletas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Evidentemente tiene que subir el riesgo país. Si no fuera por Novoa, inclusive, y estaría en la misma situación, me invento, Luisa González, el riesgo país subiría aún más, porque se está anunciando una reforma tributaria razonable para generar competitividad. Una vez que generas competitividad, inclusive puedes mejorar los costos de producción, puedes bajar los precios, puedes aumentar el consumo, pero más allá de eso, el riesgo país sube por ese motivo. En cuanto al gabinete, que es lo primero que me preguntaste, mira, sí, puede haber gente joven, puede existir la posibilidad de que en ciertos ministerios exista la falta de experiencia y que los mandos medios, como en los gobiernos anteriores, dominen esos ministerios y no generen los cambios, porque mira lo que ha pasado, se mantienen los mandos medios en los ministerios, se mantiene el manejo y el modelo económico desde el gobierno de Rafael Correa. Nadie ha tenido la fortaleza o la decisión para generar ese cambio. Entonces, todo va a depender, Leonidas, de las órdenes que dé el presidente, del seguimiento que dé el presidente en cuanto a lo que haga cada uno de los ministros en su respectivo sector. Y eso va a depender mucho del objetivo del presidente y de qué quiere hacer en el año y 8 meses que tiene. Todo depende de la decisión del señor Novoa. Y si es que va en buen camino y va a exigir, bueno, el ministro tiene que cumplir las órdenes del presidente, y así debería ser. Patricio, obviamente la situación que deja el gobierno del presidente Guillermo Lasso a su nuevo predecesor, pues es crítica, ¿no? Ya se conoce pues la situación de la caja chica del gobierno, por decirlo de alguna manera, está en soletas, como señalaba usted, y la pregunta es, ¿tenemos que estar preparados y dispuestos los ecuatorianos a una reforma tributaria que genere más impuestos? Por ahí el presidente lanzó en Estados Unidos la idea de bajar, por ejemplo, el IVA de los materiales de construcción al 5%, fue una oferta de campaña y lo ha ratificado luego de su designación por parte del pueblo ecuatoriano. Pero la pregunta es, si queremos recaudar más dineros, la vía implica incrementar de las grandes empresas, los grandes contribuyentes. Podría ser una receta que ya se repetió anteriormente y ha causado en muchos casos más recesión. ¿Es eso lo que tendríamos que prepararnos los ecuatorianos de pronto? Jamás. Mira, ¿qué es lo que empeoró la situación en los últimos meses? Fueron los nuevos impuestos que el gobierno saliente a su debido momento implementó. Es decir, nos quitó liquidez vía el impuesto al patrimonio, la regularización de activos, nos quitó liquidez bajando el consumo de la clase media, y en general la economía terminó estancándose. No hizo nada para que el país tenga algo o el sector empresarial tenga algo más de competitividad. ¿Para qué? Para que pueda generar más consumo. No solucionó la situación de seguridad, todo se empeoró. Gastó inclusive $1.500 millones más. Entonces ahorita la solución es subir más impuestos. Tú subes más impuestos y se va a estancar la economía. No puedes matar a la gallina que te puede dar los huevos de oro. Entonces en este momento tú lo que tienes que hacer es simplemente ver la manera de bajar el gasto, porque el gasto en el Ecuador es excesivo, yo lo digo. Tú no puedes tener un presupuesto general del Estado de alrededor de 33 puntos del PIB, mientras en la región, países que crecen más que el Ecuador, su economía crece más que en el Ecuador, el gasto público está en alrededor del 25% o menos. Entonces, y países que reciben más inversión extranjera directa y no tienen el dólar como moneda. Entonces, en este momento la solución es bajar el gasto y definir qué impuestos se pueden bajar. Te doy ejemplos. El licor, por darte un simple ejemplo. Si yo bajo ciertos impuestos al consumo especial, simplifico los impuestos, ¿qué hago? Acabo hasta cierto punto con el contrabando y recaudo más de los grandes importadores. Pero tú tienes que tomar ese tipo de medidas. Los aranceles mixtos, definir con los Estados Unidos un plazo dentro de lo posible para firmar un acuerdo de libre comercio, respetar los contratos de inversión, fortalecer los contratos de inversión, aprovechar que ahora tienes una asamblea para poder desarrollar
zonas especiales de desarrollo, pero sin tanta traba, o zonas francas, para bajar aranceles, pero paralelamente bajar el gasto, porque vas a bajar algo de recaudación, o quién sabe, vas a aumentar la recaudación con el IVA, pero finalmente alguien tiene que llegar a liberar la economía, dejar que en los sectores estratégicos llegue la inversión. ¿Cuándo fue la última vez que tú te enteraste que se desarrolló un proyecto energético, un proyecto petrolero, de transmisión? ¿Cuál fue la última inversión grande que tuviste que salió en este país? No existe, porque todo es una traba. Entonces todo el mundo critica a la liberalización de la economía como la derecha, pero no se dan cuenta que no ha cambiado el modelo de Rafael Correa, y especialmente con este gobierno que ha empeorado todo. Patricio, la situación que vive el país en tema de inseguridad también es un factor que afecta y que está afectando la economía de los pequeños, medianos negocios, porque esa reactivación de la que tanto se habló después de la pandemia, vino otra pandemia que es el de la inseguridad y nos está matando, liquidando prácticamente, porque usted hoy en día no puede generar, irse, qué sé yo, a tomarse un café al aire libre por ahí en un local, porque simplemente tiene miedo que lo asalten. Eso disminuye las ventas, obviamente menos consumo, y eso está viviendo. Eso es un problema serio que también el gobierno que se va no lo pudo tomar en firme y poderlo controlar. La pregunta es, en este corto tiempo que le queda al presidente Daniel Noboa para gobernar 1 año y medio, ¿cree usted que se puede hacer algo en tema de la economía y en el tema de la inseguridad, que son dos de las cosas más críticas que tenemos en este momento en el Ecuador? Bueno, economía, ya te lo dije, es tomando la decisión de bajar el gasto, dar incentivos para que empiece a crecer el sector productivo, porque el Estado no tiene un centavo. Fuera de eso, en tema de seguridad, mira lo que pasa aquí en Quito. 6, 7 de la noche ya la gente no sale. La ciudad Ciudad de fantasmas tenemos ahora, ciudad de fantasmas. O sea, vivimos en pueblos fantasmas. Entonces aquí vienen algunos temas y temas que hay que solucionar de raíz. Yo te digo, con un buen sistema de inteligencia, tú sabes quién controla los puertos, quién controla los aeropuertos, quién está metido en la aduana, quién está pagando con droga para que ciertas bandas sigan vendiendo droga, por darte un ejemplo, perdón la redundancia. Entonces tú ya sabes dónde está el cáncer y lo atacas antes de que llegue la metástasis, ¿no es cierto? Entonces tú ya sabes a dónde vas a dirigir tu esfuerzo, eso es lo primero. Y mira, otra cosa, la mano dura. Entonces, si tú presionas al sistema judicial para que evidentemente no suelte a los pillos, proteja a las autoridades, oye, se necesita dar órdenes para que las fuerzas públicas disparen a quemarropa. Es simple. O sea, estos sinvergüenzas dando bala por todo lado, todos los días, oye, hay que aplicarles todo el peso de la ley. Y lamentablemente la policía tiene que salir a dar bala. Y eso tiene que venir, y la orden tiene que venir de arriba. Entonces, como todo, es una decisión que se debe tomar. Patricio, una última inquietud para el paso a Mauricio. Tenemos igual algo de tiempo para seguir conversando. En la parte que tiene que ver con el presidente Daniel Noboa, es un presidente joven, la gente votó por este cambio. La pregunta es, esa juventud que tiene el presidente podría ser tal vez algún impedimento para que desarrolle realmente su plan, porque sabemos que en política hay que tener cierta experiencia, y si no tiene un ministro de gobierno o una persona que realmente sepa maniobrar con las bancadas, podría en un momento determinado pasar lo que le pasa al gobierno que va de salida, ¿no? Que no encontró cómo sostenerse en estos acuerdos legislativos que al final del día son los que están marcando en estos tiempos la agenda del país. Hay dos temas. Muchos de los cambios, yo te diré el 70% de los cambios seguramente se puede hacer por decreto, vía decreto presidencial. Ejemplos en economía, aranceles, impuestos al consumo especial, por darte ciertos ejemplos, bajar el gasto, ¿no es cierto? Temas de seguridad, implementar un buen sistema de inteligencia, ponerse de acuerdo con las autoridades, mano dura, por fin mano dura, ¿ya? Y evidentemente, sí, es importante pasar ciertas leyes que van a ayudar en temas económicos, laborales, seguridad social, código integral penal, que van a ayudar a sacar al país adelante, ¿no es cierto? Y sí, tienes que llegar a acuerdos y tienes que ser hábil. Yo creo que la juventud te puede dar mucha energía
para poder consolidar ciertos objetivos. Y sí, tiene que tener a alguien que esté dispuesto a conversar, sin pasiones, sin odios, pero sacando adelante ciertos proyectos. Y eso es lo mejor que le puede dejar al país. Es lo mejor que le puede dejar al país. Y mira, y se puede hacer, este es el momento. La revolución ciudadana hasta cierto punto puede estar dividida. Construye puede estar dividida. Se puede consolidar una buena mayoría en la Asamblea. Y yo espero, yo no sé si Henry Kronfeld va a ser el presidente de la Asamblea, pero ciertamente espero que él lo sea, porque él tiene mucha experiencia como empresario, como legislador, como político, para saber cuáles son las prioridades en este momento del país y sobre todo puede llevarse con distintas bancadas, ¿no es cierto?, con los diferentes asambleístas para llegar a acuerdos. Creo que sería un buen liderazgo en este momento en las circunstancias por las cuales está pasando el país. Mauricio, gracias. Gracias, Leonidas. La última, Patricio, luego de haberlo escuchado en sus respuestas a Leonidas Castro, ha hablado usted bastante, de manera reiterada, la importancia de bajar el gasto. Y sí me gustaría que de repente pueda ayudarnos a visualizar por dónde podría ser esa reducción del gasto, tomando en consideración que buena parte del rubro, en la parte de trabajadores, se los lleva a la seguridad, se los lleva a médicos, se los llevan maestros, y creo que esa parte debe ser intocada, ¿no? Entonces, para el resto de nosotros quizás poder entender, porque, por ejemplo, una reingeniería de procesos puede ayudar, creo yo, a ahorrar mucho dinero en el Ecuador, transparencia en esos procesos de adquisiciones, por decir otro rubro. No sé, de repente si me ayudas a vislumbrar otros más. Sí, pero por supuesto, mira, algunos ejemplos. Siempre existe la cantaleta que no podemos hacer nada porque la Constitución nos exige todos los años subir el gasto en educación, es correcto, en salud, siempre dicen lo mismo. seguridad, y la policía y los militares, y no puedo hacer nada, estoy movilizado. Oye, ¿por qué los ministros ciertos ministros que nadie los conoce? ¿Por qué me invento un ministro del deporte, un ministro de cultura? ¿Por qué tiene que tener seguridad? ¿Por qué tiene que tener un chofer? ¿Por qué tiene que tener un comunicador? ¿Por qué tiene que existir un viceministerio? ¿Por qué en el Ministerio de Comercio Exterior tienen que haber, me invento, 1,000 funcionarios, en el Ministerio de Finanzas 1,500 funcionarios? ¿Por qué tiene que existir una superintendencia, la superintendencia de bancos, y abajo una superintendencia que cumple las mismas funciones con las cooperativas, que es la superintendencia de la economía popular y solidaria? Entonces, te puedo sacar un listado de todos los ministerios, viceministerios, secretarías, subsecretarías, bajo de muchas instituciones que no sirven para absolutamente nada. No podemos seguir pagando $900 millones mensuales en sueldos y generando un déficit fiscal de 5,000 a 8,000 millones de dólares porque mantenemos un Estado obeso, ineficiente, que no sirve para nada. Si es que no puede trabajar bien el registro civil, terceriza la operación del registro civil. Si pierde plata CNT, líbrate de CNT, vende esos activos y que alguien más lo maneje. Entonces, empresas públicas que pierden plata, ministerios que no dan ningún tipo de servicio, superintendencias que no te generan ningún tipo de beneficio o valor a la sociedad. Mira, puedes bajar cualquier cantidad de gasto, no poco, cualquier cantidad de gasto. ¿Y sabes qué va a pasar? Absolutamente nada. Puedes invertir mejor ese dinero. Decisión política, entonces. Sí. Es lo que haría falta. Perfecto, Patricio. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera parte del diálogo de hoy. Gracias. Muchas Patricio. gracias, señores. Una buena tarde, un abrazo. Igual. Patricio Alarcón estuvo con nosotros. Son las 18 horas con 1 minuto. Vamos en